Nosotros tenemos invitado aquí en el piso. Ustedes saben, estamos muy cerca de todo lo que será oficialmente el lanzamiento de las campañas electorales. Hay una cantidad importante de referentes de la política que están apareciendo como los principales con intención de voto en casi todas las encuestas. Uno de ellos es Sergio Massa, del Frente Renovador, para convertirse en el próximo presidente de los argentinos. Las primarias en agosto, ustedes saben, la primera vuelta, probablemente haya balotaje por estos números, será la primera vuelta en octubre y, si hay segunda vuelta, en el próximo mes de noviembre. ¿Cómo será la economía de la mano del Frente Renovador? Y para preguntárselo a un especialista, tenemos aquí como invitado a Martín Redrado, economista, pero además fue presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo Bienvenido. estás? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sabemos que tiene una cantidad de compromisos importantes, encuentro con vecinos, caminata, conferencia de prensa, pero queríamos tener la oportunidad de dialogar un ratito con usted. No, muchas gracias y bueno, para mí este tipo de charlas también, organizadas por todo el equipo que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires, es importante para no solo hablar de economía, sino para hablar de los problemas que tenemos los bonaerenses en términos de gestión, de manera tal que bueno, estamos en una jornada intensa en La Plata. Bueno, a propósito de los bonaerenses y a propósito de el Frente Renovador, vale la pena decir y aclarar que es uno de los bastiones fuertes de Sergio Massa, la provincia de Buenos Aires, a partir de lo que fue aquella elección de hace un par de años y de todo lo que se fue construyendo. ¿Cómo lo notan ustedes y cómo tienen mediciones y demás cuestiones en términos de la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones? Bueno, muy fuertes en la provincia de Buenos Aires, donde se nos ve como la alternativa que tiene la capacidad de gestión para enfrentar el principal problema que tiene la provincia, y Sergio claramente tiene una impronta en lo que ha hecho como intendente en materia de seguridad, Sin duda, en materia también de todo el equipo, la dureza en términos de poner a los delincuentes detrás de rejas, en términos de no darle aquiescencia a los jueces sacapresos, como fue el caso de Carles, es decir, de estar del lado de la gente. Sentimos que somos la fuerza política que en seguridad tiene los equipos, la tecnología para prevenir el crimen y también la firmeza en términos de las leyes necesarias para combatir el principal problema que tiene hoy nuestra provincia. Después podemos hablar de educación, después podemos hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la obra pública en la provincia, rutas, las inundaciones, pero sentimos que la principal fortaleza es la que transmite el propio Sergio en materia de su impronta para terminar con los problemas de inseguridad. Nos metemos en la economía, ¿te parece? Adelante. Porque la verdad es que es uno de los grandes desafíos, sin lugar a dudas, que tendrá el próximo presidente en la Argentina, sobre todo en algunas cuestiones puntuales. Digo, estoy pensando en la inflación como uno de los grandes temas que la gente o que el pueblo o que quienes están por la calle y hacen sus compras habitualmente mencionan. Pero también cuestiones que tienen que ver con que tenemos varios valores de dólar, algo bastante insólito creo que en cualquier país del mundo. Y van a ser todos desafíos a futuro para el próximo presidente. Ustedes conforman el equipo económico que está acompañando a Sergio Massa. Y digo ustedes porque también hay otros referentes que formaron parte del kirchnerismo, como el caso de Roberto Lavagna. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes van a tener en cuenta a la hora de comenzar el trabajo de reformulación económica en la Argentina si ganan? Sí, en el caso de Roberto Lavagna, como en el mío, hemos sido referentes económicos. Tenemos una trayectoria que ha ido mucho más también de nuestra participación en el gobierno, por lo tanto no creo que sea bueno no es solo eso, pero digo, pero sí han estado y han formado parte de este gobierno que hoy ha llegado hasta aquí, ¿no? Y de la mejor parte, porque con Roberto Lavagna en el año 2005, Lorena, justamente teníamos el problema inverso de lo que pasa hoy. Nos sobraban dólares. Tomamos medidas a mediados del 2005 para frenar el ingreso de divisas y hoy lo que decimos, nuestro equipo está en condiciones de generar 10.000 millones de dólares en los primeros 100 días de gobierno para eliminar o para sacar las restricciones. Por supuesto, invito a todos a debatir el cómo, e invito a todos el resto de los equipos económicos a ver cómo se hace. Nosotros entendemos que hay que apostar fuertemente a los dólares del campo, a los dólares de la energía y al de organismos multilaterales como el Banco Mundial en el corto plazo, que nos permitan en 100 días juntar por lo menos 10.000 millones de dólares y ahí entonces, a medida que vayan llegando esos dólares, sacar cada una de las restricciones que hoy pesa
sobre todo el sector productivo argentino, porque vos vas a importar una pieza, o ¿por qué están paradas muchas fábricas? Porque el Banco Central o la Secretaría de Comercio no les deja importar una pieza para el proceso productivo. Y no importarlas significa que hay un obrero que está parado o que lo mandan a su casa porque no tiene qué hacer. Claro, imagino que todo esto tiene que ver con una suerte de red de medidas que se van tomando en diferentes ámbitos que atañen a la economía. Digo, no es simplemente el dólar o la inflación, etcétera, Exactamente, ¿no? Digo, exactamente. de alguna manera es algo que se vino repitiendo, incluso tengo el recuerdo de momentos en el verano anterior, cuando fue la devaluación, Sí. llevada adelante por el gobierno del Frente para la Victoria, en que lo que se decía era eso, medidas así sueltas no sirven. Lo que hace falta es llevar adelante medidas conjuntas. De eso se trata. Por supuesto, esto es como un dominó. Vos no podés agarrar una pieza porque se cae el resto. Y vos decís muy bien, Lorena, no podés tomar solamente el tipo de cambio, sino la integralidad. Por eso nosotros decimos, primero, bajémosle los impuestos al sector agroindustrial. Bajémosle los impuestos a alimentos, a los productos de las economías regionales. Eliminemos lo que se llama requisitos de exportación. Vos sabés que hoy, para que un productor de la provincia de Buenos Aires pueda exportar lo que hace, tiene que pasar por una oficina pública y el burócrata le dice, vos podés, vos no podés. Eso lo que genera es una gran incertidumbre para poder precisamente producir las divisas que el productor necesita para seguir comprando fertilizantes, para comprar nuevo equipamiento y también las divisas que necesita el país. Por lo tanto, medidas específicas para el sector energético, un nuevo Banco Central, Lorena, también, una nueva Carta Orgánica, una nueva ley que permita que el Banco Central no sea más la chequera del gobierno, porque hoy nos van a dejar un Banco Central raquítico, quebrado en términos económicos, sin dólares y con muchos pesos dando vueltas, una nueva agencia de estadística que diga no vamos a mentir más con los números, porque los números somos números de carne y hueso, cuánta gente pobre hay, cuánta gente está por debajo digamos, no tenemos estadísticas de pobreza y de indigencia, y menos aún en la provincia de Buenos Aires. Son algunas de las medidas que hay que lanzar el día 11 de diciembre, precisamente para atraer todos estos dólares que se necesitan para levantar el cepo cambiario. Ahora nos vamos a meter un poquito puntualmente con el tema de inflación y sobre todo lo cíclico en la Argentina de la inflación, pero digo, suena verdaderamente tentador todo este paquete de medidas. El punto es, el 11 de diciembre se lanza el paquete de medidas. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo la imaginan o cómo la imagina Sergio Massa y su equipo respecto del resto de los candidatos que hayan perdido, si es que les toca ganar en este caso para convertirse en presidente de la Nación y su equipo, y con el resto de los referentes políticos? Digamos, ¿va a haber una convocatoria amplia para el diálogo? Por supuesto, Sergio es una persona del diálogo per se y lo ha buscado en todo momento. Es más, el Frente Renovador había pedido una gran interna abierta, de manera tal y de poder que lleguen los mejores, competir en términos de equipos, competir en términos de cuáles son los mejores equipos de gestión en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente hubo algunos que no lo quisieron, pero seguimos creyendo que lo mejor es competir. Ahora también invitamos a todos a debatir, a los posibles candidatos, y yo creo que sí se requiere. Y yo espero sobre todo que esta nueva generación, Sergio tiene 42 años, marquemos una diferencia en términos de generosidad, de no estar pensando en que si uno no es presidente de la República, entonces no juego este partido, o si uno no es gobernador de la provincia de Buenos Aires, entonces no es para mí. La verdad que se viene una Argentina de oportunidades, estará también, y es muy importante, yo hoy le voy a decir a todos los platenses, la responsabilidad no la tenemos nosotros, Massa, quien les habla, la responsabilidad la tenemos cada uno de los que nos están mirando, en evaluar con firmeza a quienes están generando opciones y quiénes son los que están mirando con generosidad, porque como vos lo decís implícito en tu pregunta, se van a necesitar acuerdos en la legislatura provincial, en el Congreso Nacional para llevar adelante este tipo de medidas. ¿Lo perjudica en algo a Sergio Massa el hecho de que no haya internas en su partido, en el Frente Renovador, a la hora de la exposición, a la hora de que los medios van a estar atentos a cada una de las figuras que tendrán paso el próximo mes de agosto? Bueno, está claro que en el Frente Renovador él es el líder indiscutido, pero es cierto que todavía hay tiempo para que haya frentes y que otros referentes o podamos competir con otros líderes de otros espacios.
y también seguimos abiertos a competir con otros espacios políticos que hasta ahora han dicho que no, pero no descartes que haya. Que haya paso. Que haya paso con otros candidatos de otros espacios políticos. Claro. Inflación, que Sí. nos quedó pendiente. Pensaba en lo cíclico de la inflación en la República Argentina. Muchos hemos vivido algunas de las crisis anteriores y sabemos de qué se trata estar en crisis en nuestro país. Hoy, afortunadamente, este estado de situación, a pesar de las dificultades, no es el panorama del año 2001, que fue verdaderamente trágico para muchos argentinos. Digo, ¿cómo se hace para garantizar un modelo económico de país que permita cierta tranquilidad a la hora de pensar en que, bueno, gano mi salario y esto me va a alcanzar de acá hasta por lo menos dentro de un año para sostener la economía doméstica que llevo? De la inflación se sale con más inversión, es decir, expandiendo la capacidad de producción que tienen las fábricas. Nosotros entendemos que para que haya más producción hay que generar más incentivos. El gobierno cree que apretando al sector privado va a lograr resultados, que la gente invierte. Nosotros creemos que bajándole los impuestos, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, para que las ganancias que reciban, si deciden reinvertirlas en comprar una nueva máquina, en emplear un nuevo trabajador, que entonces el impuesto a las ganancias sea igual a cero para esas pequeñas y medianas empresas. Este tipo de medidas son las que necesitamos para aumentar la capacidad de producción y un programa también que plantee metas a mediano plazo, metas de recaudación, metas de gasto público, de emisión monetaria, de inversión pública. Hay que salir del día a día y plantear un horizonte de por lo menos 4 años porque nadie invierte si no tiene un horizonte por delante. A propósito de eso, se ha hablado y largamente, y lo han dicho muchos de sus colegas economistas, de la falta de seguridad jurídica de la República Argentina en términos de inversión. Digo, si estamos esperando que lleguen dólares, que lleguen inversores, que vengan a poner su dinero aquí, hay que darle seguridad jurídica a esos inversores. ¿Cómo se hace para lograr algo que se perdió en algún lugar? 3 medidas para el 11 de diciembre y después el tiempo y el ejercicio y el respeto que tenga el presidente por la división de poderes. Eso va a haber que verlo caminando o viéndolo caminar. Pero lo primero es el Consejo de la Magistratura, Lorena. Tenemos la posibilidad el día 11 de diciembre de hacer un borrón y cuenta nueva. Y en lugar de tener punteros políticos, de tener juristas, probos, honestos, con trayectoria y además independientes. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura es aquel que le levanta el pulgar o aquel que echa a los jueces, para dar la señal de que vamos a tener jueces verdaderamente independientes. Segundo, el tema económico, darle independencia económica al Poder Judicial, es decir, que no dependan del jefe de gabinete y que la Corte Suprema todos los años tenga una asignación. Tiene 1.000 pesos, pero ellos deciden cómo gastarlo. Estar fuera del apriete del Poder Ejecutivo. Y tercero, Lorena, lo que llamamos legalmente una ley que sea la extinción de dominio. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que todos los funcionarios públicos tengan que rendir cuenta cuando salen de su función en términos de sus bienes. Y si no pueden explicar cómo compraron una casa, cómo compraron un auto, cómo tienen joyas, inmediatamente... ¿Por qué se llama extinción de dominio? Porque extingue la propiedad y la propiedad pasa al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional. Lorena, si nosotros logramos en el próximo periodo de gobierno que algún funcionario se le saque su casa porque es mala vida o su auto y podemos construir una escuela, ahí vamos a tener seguridad jurídica y vamos a haber terminado con la corrupción. Era la última, pero me quedó una pendiente porque mencionó recién el tema de la Corte Suprema de Justicia. Y está lo del pliego de Carles, que no ha sido retirado, pero sí la sesión no se pudo llevar adelante por falta de mayoría. Si no hay una presentación de representantes, ¿usted cree que esto puede estirarse de manera tal que el próximo presidente sea el que finalmente proponga a quien va a ocupar el lugar de Zaffaroni y probablemente un cambio en la Corte Suprema? Este gobierno hoy no tiene credibilidad para proponer un ministro de la Corte Suprema. Y ya lo hemos visto con el caso de Carles, donde se buscan jueces amigos, jueces sacapresos. Si algo se ha caracterizado al Frente Renovador es su firmeza contra los delincuentes. El año pasado le pudimos decir no al Código Penal que le bajaba las penas a los delincuentes, a los narcotráficos, a aquellos que violan a nuestras mujeres. Bueno, entonces en esto estamos siendo muy firmes y decimos no hay espacio para que este gobierno, que lo único que le interesa es mantener el poder o tener impunidad, nombre un nuevo ministro de la Corte, pero indudablemente el próximo presidente
lo mismo que te dije para el Consejo de la Magistratura, va a tener que demostrar que el próximo ministro de la Corte tiene que ser un tipo impecable, con una trayectoria que nadie le pueda ver ningún tipo de flanco y fundamentalmente independiente. ¿Por sí o por no va a ser ministro de Economía si gana Massa? No, es muy temprano para hablar de eso, quedan muchas cosas por hacer, me siento muy cómodo caminando la provincia con mi equipo. Bien. Acá estoy con Elisa Schuster resolviendo y ayudando los temas de la provincia de Buenos Aires, después Lorena, Dios dirá. Se verá. Martín Redaba, muchas gracias por este rato de conversación. Lo dejamos seguir trabajando en todo lo que tiene por delante aquí en la Ciudad de La Plata. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.